Historia del Mundial de Fútbol. La Copa Mundial de la FIFA es el torneo más grande del mundo. Es una historia de prestigio y honor, una historia de ganadores y perdedores, gloria y fracasos. Edición a edición ha engrosado su historia hasta lo que será la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la primera en disputarse con 48 equipos. En este vídeo haremos un repaso edición por edición de todos los mundiales de la historia del fútbol. En primer lugar, comenzaremos con la Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930. Disputada íntegramente en Montevideo, la capital uruguaya, se celebró el 13 de julio de 1930. Uruguay se proclamó campeona al vencer a Argentina con un marcador de 4-2 en la final disputada en el Estadio Centenario de Montevideo. El país decretó festivo nacional después de que la celeste se convirtiera en la primera campeona del mundo. El mejor jugador fue Guillermo Stabile de Argentina, máximo goleador del torneo con 8 goles, aunque también destacaron otros futbolistas de la selección argentina como Carlos Peuzele, mediocampista ofensivo, Fernando Paternoster, defensa central sólido del combinado argentino, y Juan Botasso, destacado guardameta. Por supuesto, con relación a la selección ganadora, la uruguaya, destacaron José Nazzazi, defensa y capitán de la selección uruguaya, conocido como el Mariscal, que fue la figura defensiva y el alma del campeón. Pedro Cea, clave en la delantera uruguaya, marcó goles cruciales, incluyendo el empate provisional en la final. José Leandro Andrade, conocido como la Varanilla Negra, fue un mediocampista fundamental en el dominio uruguayo. Y por supuesto, Héctor Castro marcó el cuarto gol definitivo en la final que le dio la victoria a Uruguay. El segundo mundial de la Copa del Mundo se celebró en Italia entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 1934. Tras el éxito de la primera Copa Mundial de la FIFA, se disputó una fase preliminar con 32 selecciones para determinar las 16 finalistas. ¿Sabías qué? Italia también tuvo que jugar esta eliminatoria para participar en su propio torneo, un caso único en la historia, y se clasificó gracias a su triunfo sobre Grecia. Fue un torneo a mayor escala que el anterior, contó con 8 ciudades sede en lugar de una, y varias emisoras de radio comentaron los partidos en directo para sus oyentes en 12 de los países participantes. El campeón fue la selección de Italia, que venció a Checoslovaquia en la final por 2-1 en la prórroga. Los goles de Raimondo Orsi y Angelo Schiavio permitieron a Italia remontar contra Checoslovaquia en la final de Roma y acabar ganando 2-1. ¿Sabías que Benito Mussolini estaba presente en el palco de autoridades con su uniforme militar? Los jugadores italianos, como era costumbre, hicieron el saludo fascista en el centro del campo. Algunas grandes estrellas de este mundial fueron: por parte de Italia destacaron Giuseppe Meazza, el líder ofensivo y capital intelectual del equipo, considerado uno de los mejores jugadores del torneo. Raimundo Mumo Orsi, delantero, argentino nacionalizado de la Juventus, fue clave por su velocidad y nivel, siendo destacado como una de las máximas figuras del equipo. Y Enrique Guaita, delantero, otro argentino nacionalizado italiano, anotó el gol de la victoria en semifinales contra Austria. Otros jugadores que destacaron fueron Olbry Nejepli y František Planica, de Checoslovaquia, Matías Sindelar de Austria y Ricardo Zamora de España. La Copa Mundial de 1938. La tercera Copa Mundial de Fútbol se celebró en Francia en 1938, específicamente entre el 4 y el 19 de junio. Un total de 10 estadios, distribuidos en 9 ciudades, acogieron los partidos del campeonato. La capital, París, albergó 2 sedes: el Estadio Olímpico de Colombes, que acogería la final, y el Parque de los Príncipes. Italia se proclamó campeona al vencer a Hungría 4-2 en la final disputada en el Estadio Olímpico de Colombes en París. Además del seleccionador Vittorio Pozzo, en el combinado italiano quedaban 4 supervivientes del equipo campeón de 1934. Esta victoria convirtió a los azzurri en la primera selección en revalidar el título. ¿Sabías que la tercera edición de la Copa Mundial de la FIFA estuvo marcada por el clima prebélico que se vivía antes de la Segunda Guerra Mundial? Solo participaron 15 países, porque Austria, clasificada para la fase final, había sido anexionada por la Alemania nazi y su plaza quedó vacante.
Veamos algunas de las grandes estrellas que hubieron en el Mundial. Por parte de Italia destacaron Giuseppe Meazza, considerado el mejor jugador del torneo. Fue el capitán y líder ofensivo de la selección italiana, pieza clave en la conquista del segundo título consecutivo para la Azzurra. Y Silvio Piola. Fue el héroe de la final al anotar 2 goles contra Hungría. Terminó como el segundo máximo artillero de la competición con 5 goles. Otros jugadores a destacar fueron Leônidas da Silva, de Brasil, conocido como el Diamante Negro. Fue el máximo goleador con 7 tantos. Se le atribuye la popularización de la chilena y fue la gran estrella del equipo brasileño que alcanzó el tercer puesto. György Sarosi, de Hungría, capitán y estrella de la selección subcampeona. Anotó en todos los partidos de su equipo, incluyendo uno en la final, sumando un total de 5 goles. Y František Planicka, de Checoslovaquia, reconocido como el mejor portero del certamen por su valentía y reflejos. Es especialmente recordado por jugar lesionado contra Brasil. ¿Sabías que? Durante la Segunda Guerra Mundial, el vicepresidente de la FIFA, el italiano Ottorino Barassi, escondió el trofeo de la Copa Mundial en una caja de zapatos debajo de la cama, y así evitó que cayera en manos del ejército de ocupación. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, los acontecimientos bélicos impidieron a la FIFA organizar la Copa Mundial en sus ediciones posteriores, y no la retomó hasta la edición de 1950 en Brasil. La Copa Mundial de la FIFA en 1950 fue la cuarta edición del Campeonato Mundial. Tuvo lugar en Brasil desde el 24 de junio hasta el 16 de julio de 1950, donde Uruguay se consagró campeón tras derrotar a Brasil en el decisivo partido conocido como el Maracanazo. Uruguay ganó su segunda Copa Mundial e igualó a Italia en el palmarés de ese entonces. Las sucesivas retiradas provocaron que solo participasen 13 países, 6 europeos y 7 americanos. Destacaron especialmente el regreso de Uruguay, ausente en los 2 últimos torneos, y el debut de Inglaterra. Debido a su formato de competición, usado solo en esta edición, la Copa Mundial de 1950 fue la única en la que no se celebró una final. En la fase preliminar, los 13 participantes se dividían en 4 grupos para enfrentarse todos contra todos una vez. Los ganadores de cada grupo, que fueron Brasil, España, Suecia y Uruguay, pasaban después a una liguilla de 4 bajo el mismo sistema, de la que saldría el campeón. Veamos algunas estrellas de dicho mundial. Por parte de la campeona Uruguay tenemos Alcides Gigia, extremo derecho y autor del gol decisivo en el Maracanazo contra Brasil. Obdulio Varela, el gran capitán y mediocentro defensivo, líder moral del equipo charrúa en la final. Juan Alberto Schiaffino, cerebro del equipo y autor del primer gol en la final. Y Roque Máspoli, considerado el mejor guardameta del torneo por su seguridad bajo los palos. Por parte de la subcampeona Brasil tenemos Ademir, el implacable delantero del Vasco da Gama, figura absoluta de la ofensiva brasileña. Cicinho, mediapunta de gran técnica, descrito por Pelé como uno de los mejores que vio jugar. Y Jair, integrante del tridente ofensivo más temido de la época junto a Ademir y a Cicinho. Otros jugadores destacados por parte de la selección española fueron Telmo Zarra, autor del histórico gol contra Inglaterra que clasificó a España para la fase final. Antoni Ramallés, apodado el Gato de Maracaná por su brillante actuación defensiva, y Stanislao Basora, uno de los mejores extremos del campeonato. ¿Sabías que? En homenaje a los 25 años de presidencia de Jules Rimet, el trofeo de campeones fue renombrado Copa de Jules Rimet. El Mundial de Fútbol de 1954 se celebró en Suiza. El torneo tuvo lugar entre el 16 de junio y el 4 de julio de ese año, coincidiendo con el 50 aniversario de la FIFA. Fue el primer mundial transmitido por televisión en Europa y se destacó por el triunfo de Alemania Federal, conocido como el Milagro de Berna. Hungría era la gran favorita. En su alineación aparecían nombres como Puskás, Boksic o Kovsis, un equipo que no había conocido la derrota en 28 partidos internacionales y que se había colgado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Los alemanes derrotaron a los favoritos húngaros por 3-2 y se coronaron campeones por primera vez de la Copa Mundial. Algunos jugadores destacados fueron, por parte de Hungría, Ferenc Puskás, reconocido como el mejor jugador del torneo. A pesar de jugar la final lesionado,
fue el capitán y líder técnico del equipo más dominante de la época, Sandor Kocsis, el máximo goleador del certamen con 11 goles en solo 5 partidos, estableciendo un récord de efectividad que lo convirtió en el referente ofensivo indiscutible. Por parte de Alemania Federal destacaron Fritz Walter, capitán y cerebro de la selección campeona. Su liderazgo fue fundamental en el milagro de Bern. Helmut Rahn, héroe de la final al anotar 2 goles, incluyendo el tanto de la victoria que otorgó el primer título mundial a los alemanes. La Copa Mundial de la FIFA de 1958 se celebró en Suecia entre el 8 y el 29 de junio de dicho año. La selección de Brasil se coronó campeona del mundo por primera vez, derrotando en la final a Suecia, con un marcador de 5-2. Brasil se convirtió en la primera selección en conquistar el trofeo en un continente distinto al suyo. ¿Sabías que? Por primera y única vez en la historia del torneo, las 4 selecciones del Reino Unido compitieron en la fase final. La Copa del Mundo de 1958 en Suecia es recordada por el surgimiento de Pelé y el dominio técnico de la selección de Brasil. Pelé deslumbró al mundo con solo 17 años. Terminó con 6 goles, incluyendo un triplete en semifinales y 2 goles en la final, siendo nombrado el mejor jugador joven. Otros jugadores brasileños que destacaron fueron Didi, fue elegido oficialmente como el mejor jugador del torneo. El mediocampista fue el cerebro de Brasil y es recordado por inventar el tiro libre Fola Seca. Garrincha. Su habilidad para el regate por la banda derecha fue imparable, siendo fundamental para desequilibrar las defensas europeas en los partidos decisivos. Otros jugadores determinantes por la parte de Francia fueron Just Fontaine, estableció un récord histórico que aún se mantiene al marcar 13 goles en una sola edición de la Copa del Mundo, llevándose la bota de oro, y Raymond Kopa, el socio ideal de Fontaine y motor creativo de una selección francesa que practicó uno de los juegos más ofensivos del torneo. Por el otro lado teníamos a Harry Gregg de Irlanda del Norte, que fue elegido el mejor portero del certamen por su destacada actuación con la selección norirlandesa. El Mundial de Fútbol de 1962 se celebró en Chile. El torneo, que fue la 7ª edición de la Copa Mundial de la FIFA, tuvo lugar entre el 30 de mayo y el 17 de junio, desarrollándose en 4 sedes: Santiago, Viña del Mar, Rancagua y Arica. La selección de Brasil se coronó campeona, consiguiendo su segundo título mundial consecutivo al vencer a Checoslovaquia por 3-1 en la final. ¿Sabías que? El terremoto de Valdivia de 1960, el más potente registrado instrumentalmente en la historia universal, con una magnitud de 9,5, afectó al sur del país y amenazó la celebración del Mundial en Chile. La Copa del Mundo de 1962, celebrada en Chile, es recordada por la consolidación de Garrincha como la máxima figura mundial ante la temprana lesión de Pelé. Fue elegido el mejor jugador del torneo. Su habilidad en el regate fue clave para que Brasil revalidara el título. Otras estrellas fueron Amarildo, de Brasil. Tuvo la difícil tarea de reemplazar a Pelé y cumplió con creces, anotando goles decisivos, incluyendo uno en la final. Józef Masopust, de Checoslovaquia, motor del mediocampo checoslovaco y autor del primer gol en la final. Ese mismo año ganó el Balón de Oro. Leonel Sánchez, de Chile, el gran referente del equipo anfitrión que alcanzó el histórico 3er puesto y uno de los máximos goleadores. Ilian Stroff, de Checoslovaquia, considerado el mejor guardameta del campeonato por sus reflejos fundamentales para llevar a su selección a la final. ¿Sabías que? El primer mundial en tener una canción asociada oficialmente fue Chile 1962 con el tema El Rock del Mundial, interpretado por la banda local Los Ramblers. Aunque no fue una iniciativa directa de la FIFA, esta canción marcó el inicio de la tradición al convertirse en un fenómeno cultural y en la banda sonora del torneo. El Mundial de Fútbol de 1966 se celebró en Inglaterra entre el 11 y el 30 de julio de ese mismo año. Fue la 8ª edición de la Copa del Mundial de la FIFA y el país anfitrión, Inglaterra, se coronó campeón al vencer a Alemania Federal por 4-2 en la final disputada en el estadio de Wembley. Tras empatar a 2 goles en el tiempo reglamentario, se disputó una prórroga en la que Geoff Hurst anotó uno de los goles más polémicos de la historia de este deporte. Un potente disparo que golpeó en la parte inferior del travesaño y que botó sobre la línea de gol que no entró en la portería. Finalmente, un 4º gol le dio a Inglaterra su primera Copa Mundial de las manos de la reina Isabel II. ¿Sabías que?
Por primera vez en la historia de la Copa Mundial se presentó una mascota oficial, el león Willy. Algunas estrellas del torneo fueron Eusebio por parte de Portugal. Fue la estrella absoluta y máximo goleador del torneo con 9 goles en 6 partidos. Su actuación más recordada fue en los cuartos de final, donde anotó 4 goles para remontar un 0-3 frente a Corea del Norte. Bobby Charlton, de Inglaterra, fue el motor del equipo campeón y ganador del Balón de Oro ese mismo año. Anotó 3 goles decisivos, incluyendo 2 en la semifinal contra Portugal. Bobby Moore, también de Inglaterra, el capitán de la selección inglesa, reconocido por su elegancia defensiva y liderazgo, fue el encargado de levantar el trofeo en Wembley tras vencer a Alemania Federal. Y Franz Beckenbauer, de Alemania Federal, a sus 20 años, fue nombrado el mejor jugador joven del torneo. El Mundial de Fútbol de 1970 se celebró en México entre el 31 de mayo y el 21 de junio. Fue la 9ª edición de la Copa Mundial, destacada por ser la primera transmitida a color. Fue ganado por la selección de Brasil, que se coronó campeona por tercera vez en su historia, al vencer a Italia 4-1 en la final, adjudicándose la Copa en propiedad por haber ganado su tercer Mundial. ¿Sabías qué? Como innovaciones, se presentaron por primera vez las tarjetas amarillas y rojas para señalar las amonestaciones y expulsiones, aunque estas últimas no se usaron. También se implementaron los cambios en el transcurso del tiempo regular, pudiendo realizar 2 sustituciones. Además, México 1970 representó la primera transmitida en vivo y a color a todo el mundo. El Mundial de México de 1970 es recordado por la consagración del equipo de Brasil, considerado por muchos como la mejor selección de la historia, liderada por Pelé, quien ganó su tercer título mundial, un récord aún vigente. Pelé fue reconocido como el mejor jugador del torneo, marcó 4 goles y fue el motor creativo del equipo campeón. Otras estrellas fueron Jairzinho de Brasil, que logró la hazaña histórica de anotar en todos los partidos de la fase final, 7 goles en total. Carlos Alberto, de Brasil también, el capitán que levantó el trofeo, famoso por anotar uno de los goles más icónicos de la historia en la final contra Italia. Teófilo Cubillas, de Perú, elegido como el mejor jugador joven, anotó 5 goles y llevó a su selección hasta los cuartos de final. Ladislao Mazurkiewicz, de Uruguay, considerado el mejor portero del certamen, que recibió el Guante de Oro. Franz Beckenbauer, de Alemania Federal, fue la pieza fundamental de su selección, es especialmente recordado por jugar la semifinal, el partido del siglo como es reconocido, con el hombro dislocado. Y Gerd Müller, de Alemania Federal, fue el máximo goleador, bota de oro con 10 tantos en tan solo 6 partidos. El Mundial de Fútbol de 1974 se celebró en Alemania Occidental entre el 13 de junio y el 7 de julio de 1974. Fue la 10ª edición del torneo. La selección ganadora fue la Alemania Occidental, que se impuso 2-1 en la final a los Países Bajos, conocido como la Naranja Mecánica en el Olympiastadion de Múnich. ¿Sabías que? Este torneo vio por única ocasión en fase de grupos a Alemania Democrática y Alemania Federal enfrentarse en un partido oficial. En esta edición ocurre que por primera vez se expulsa por medio de tarjeta roja a un jugador. Fue el chileno Carlos Castelli, en su primer partido mundialista frente al equipo local. La selección neerlandesa, cuyo juego destacaba por su fútbol total, una técnica innovadora en la que todos defendían y atacaban. La estrella del equipo y uno de los mejores jugadores del campeonato fue Johan Cruyff, que jugaba en el Barcelona. Recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo. Fue el líder táctico de la Naranja Mecánica, anotando 3 goles y repartiendo 3 asistencias para llevar a su equipo a la final. También destacó Johan Neskes, de Países Bajos, el motor del mediocampo neerlandés. Terminó como el segundo máximo anotador del torneo con 5 goles. Gregor Lato, de Polonia, ganó la bota de oro al ser el máximo goleador con 7 tantos. Fue clave para que Polonia lograra el histórico tercer puesto tras vencer a Brasil. Jan Tomaszewski, de Polonia, considerado por muchos el mejor portero del certamen tras detener 2 penaltis durante el torneo, siendo una de las grandes revelaciones. Gerd Müller, de Alemania Federal, aunque no fue el máximo goleador de esta edición, anotó 4 goles, marcó el gol decisivo en la final contra Holanda y se convirtió en ese momento en el máximo goleador histórico de los mundiales. Y cómo no, Franz Beckenbauer,
El Kaiser fue el capitán y pilar defensivo del equipo campeón, demostrando una elegancia y liderazgo únicos como líbero. La Copa Mundial de la FIFA de 1978 fue la 11ª edición de la Copa del Mundo y se desarrolló en Argentina entre el 1 y el 25 de junio de ese mismo año. El torneo se disputó en 6 estadios repartidos en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. Argentina alcanzó la gloria ante su público 48 años después, propulsada por los goles de Mario Kempes, ganador de la Bota de Oro, y el fervor de su vehemente hinchada. Argentina ganó 3-1 en la final contra Países Bajos, disputada en el Estadio Monumental. Fue un partido muy disputado, en el que los equipos debieron ir al tiempo suplementario, ya que en los 90 minutos habían empatado 1-1. Finalmente, con los goles de Kempes y Daniel Bertoni, la selección albiceleste se impuso por 3-1 y levantó la copa por primera vez después de que se le escapó 48 años antes en Uruguay. La mascota de este mundial fue Gauchito. ¿Sabías qué? El torneo se disputó mientras en Argentina había una dictadura cívico-militar, liderada por Jorge Rafael Videla, que utilizó el Mundial de Fútbol de 1978 como herramienta de propaganda internacional para encubrir graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones y torturas sistemáticas. El Mundial de Fútbol de 1978 estuvo marcado por el surgimiento de figuras que hoy son leyendas del deporte. Tenemos a Mario Alberto Kempes por parte de Argentina. Fue el gran héroe del torneo, recibió el premio al mejor jugador y fue el máximo goleador con 6 tantos, incluyendo 2 en la final contra los Países Bajos. Daniel Pasarela, también de Argentina, el gran capitán, lideró la defensa argentina con solo 25 años, destacándose por su carácter y solvencia. También por parte de Argentina tenemos a Ubaldo Fillol, reconocido como el mejor arquero del torneo por sus atajadas fundamentales, especialmente en la final. Por parte de Perú tenemos a Teófilo Cubillas, considerado uno de los mejores mediocampistas del certamen, anotó 5 goles y fue clave para que Perú alcanzara la segunda fase. Rob Resenbrink, de Países Bajos, la figura del equipo subcampeón tras la ausencia de Johan Cruyff, terminó como el segundo máximo artillero con 5 goles. Y Antonio Cabrini, de Italia, recibió el premio al mejor jugador joven, fue una de las revelaciones en la selección italiana, que terminó en 4º lugar. Otros nombres destacados que brillaron en sus selecciones fueron Zico, por parte de Brasil, y un joven Paolo Rossi, que empezaba a mostrar su olfato goleador antes de su consagración en 1982. La Copa Mundial de la FIFA de 1982 fue la 12ª edición del campeonato, que se celebró en España entre el 13 de junio y el 11 de julio de 1982. La selección de Italia se proclamó campeona mundial por tercera vez, después de haber derrotado en la final a Alemania Federal por 3-1. El campeonato contó por primera vez con la participación de 24 selecciones nacionales, y la mascota naranjito se convirtió en el símbolo del torneo. El comité organizador habilitó un total de 17 estadios en 14 sedes, incluyendo el Camp Nou para la inauguración y el Santiago Bernabéu para la gran final. La Copa del Mundial de 1982 fue la primera en contar con representantes de todos los continentes. En lo que respecta a España, la Copa Mundial de 1982 fue el primer gran acontecimiento organizado en el país tras el restablecimiento de la democracia. Sirvió para proyectar internacionalmente a una España democrática y moderna, a pesar de los temores por la amenaza terrorista de la época. ¿Sabías qué? En este mundial se dio la mayor goleada de la historia, el histórico triunfo de 10-1 de Hungría sobre El Salvador, un récord que aún hoy no ha sido superado en las fases finales del torneo. También se dio la primera tanda de penaltis. Se estrenó este método de desempate en la mítica y dramática semifinal entre Alemania Federal y Francia. Y se produjo el debut de Diego Armando Maradona. Fue la primera Copa del Mundo de la leyenda argentina, marcada por su expulsión frente a Brasil. Los mejores futbolistas del torneo fueron Paolo Rossi, de Italia, ganador del Balón de Oro y la Bota de Oro. Lideró a su selección al campeonato con actuaciones históricas, incluyendo un hat-trick contra Brasil. Dino Zoff, de Italia también, guante de oro, capitán y portero campeón con 40 años de edad. Bruno Conti, de Italia, extremo desequilibrante fundamental para abrir las defensas rivales en la fase final. Sócrates, por parte de Brasil. El doctor maravilló al planeta con su elegancia, pases de tacón y liderazgo conceptual en el mediocampo.
Falcao, de Brasil, balón de plata y eje neurálgico del recordado mediocampo ofensivo brasileño. Karl-Heinz Rummenigge, Alemania Federal, balón de bronce y bota de plata. Guió a su equipo hasta la gran final, a pesar de arrastrar problemas físicos. Y Manuel Amorós, de Francia, premio al mejor jugador joven del torneo. La Copa Mundial de la FIFA México en 1986 fue la 13ª edición y se desarrolló entre el 31 de mayo y el 29 de junio. La final se disputó el 29 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de México, donde Argentina se impuso por 3-2, consiguiendo su segundo título mundial en la historia. ¿Sabías que? México fue el primero en celebrar 2 veces una Copa del Mundo, y la mascota del certamen fue Piqué. Las estrellas de este mundial fueron Diego Armando Maradona, quien lideró a Argentina hacia el título con una de las actuaciones individuales más dominantes de la historia del fútbol, registrando 5 goles y 5 asistencias. Recibió el Balón de Oro al mejor jugador del torneo. Jorge Burruchaga, de Argentina, el socio perfecto de Maradona en el mediocampo y autor del gol definitivo en la final 3-2 contra Alemania Occidental. Toni Schumacher, de Alemania Occidental, ganador del Balón de Plata. El guardameta fue clave para que su selección alcanzara la gran final. Preben Eggers Larsen, de Dinamarca, ganador del Balón de Bronce tras deslumbrar con la mítica selección apodada la Dinamita Danesa. Gary Lineker, de Inglaterra, ganador de la Bota de Oro tras consagrarse como el máximo goleador absoluto del certamen con 6 goles. Emilio Butragueño, de España, firmó una de las actuaciones individuales más recordadas de los mundiales, al marcarle 4 goles a Dinamarca en octavos de final. Y por último, Michel Platini, de Francia, aunque mermado físicamente, lideró a los Blues para eliminar a Italia y a Brasil, alcanzando el tercer puesto del torneo. ¿Sabías que? Maradona, en los cuartos de final, en el partido de Argentina contra Inglaterra, convirtió 2 de sus goles más famosos. Uno que consiguió tocando el balón con la mano, que el árbitro dio por válido, y que el mismo jugador aceptó después al afirmar que había sido la mano de Dios. Y minutos después, Maradona zarpó desde media cancha burlando a cuanto adversario se cruzaba en su camino, y consiguió de esa forma el mejor gol de los mundiales, y uno de los mejores de la historia del fútbol, conocido como el gol del siglo. La Copa Mundial de la FIFA 1990 fue la 14ª edición. Italia se convirtió en el segundo país en celebrar una Copa Mundial. La final, disputada en el Estadio Olímpico de Roma, fue jugada por segunda vez consecutiva por Argentina y Alemania Federal, poco antes de su unificación con Alemania Democrática. Ganaron los alemanes por 1-0 gracias a un polémico penalti y se convirtió en campeón mundial por tercera vez en su historia. Las estrellas de este mundial fueron el delantero italiano Salvatore Toto Schillaci, quien contra todo pronóstico se consagró como el máximo goleador y la máxima figura del torneo, superando a las grandes estrellas consolidadas de la época. Fue el ganador del Balón de Oro y de la Bota de Oro. Lothar Matthaus, de Alemania Occidental, ganador del Balón de Plata, el capitán y cerebro de la selección campeona, dominó el mediocampo, anotó 4 goles y ese mismo año recibió el Balón de Oro de Europa. Diego Armando Maradona, de Argentina, ganador del Balón de Bronce, a pesar de jugar infiltrado por una grave lesión en el tobillo. Robert Frosineski, de Yugoslavia, elegido como el mejor jugador joven. El talentoso mediocampista de 21 años deslumbró con su técnica en una brillante generación yugoslava. Y Roger Milla, de Camerún, con 38 años, el veterano delantero, saliendo desde el banquillo, anotó 4 goles históricos, liderando a la primera selección africana en llegar a unos cuartos de final, y celebrando cada gol con su icónico baile en el banderín del córner. ¿Sabías que? La mascota oficial del Mundial de Fútbol de Italia fue Ciao. La Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994 fue la 15ª edición de la Copa Mundial de Fútbol, y se desarrolló en los Estados Unidos entre el 17 de junio y el 17 de julio. Se eligió a Estados Unidos como sede del Mundial por primera vez en la historia. Se desarrolló en 9 sedes, cuyos estadios en promedio albergaron a 70.000 espectadores. Brasil e Italia se enfrentaron en la final en el estadio Rose Bowl de Pasadena, en la ciudad de Los Ángeles. Tras empatar sin goles tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga, se llegó a la primera final de una Copa Mundial determinada en una tanda de penaltis.
Finalmente, el equipo sudamericano se coronó tetracampeón después de que el italiano Roberto Baggio errara su último tiro y dejó el marcador 3-2 a favor de la escuadra brasileña. ¿Sabías que? La mascota del torneo fue el perro Striker. El torneo marcó el estreno del himno de la FIFA en la ceremonia previa de los partidos. Los mejores jugadores del Mundial de Estados Unidos 1994 fueron Romário por parte de Brasil, ganador del Balón de Oro al mejor jugador, marcó 5 goles decisivos para guiar a la selección brasileña a su tetracampeonato mundial. Roberto Baggio, de Italia, ganador del Balón de Plata, cargó con todo el peso ofensivo de la selección italiana en la fase eliminatoria con 5 goles agónicos, a pesar de fallar el penalti definitivo en la final. Hristo Stoichkov, de Bulgaria, ganador del Balón de Bronce y de la Bota de Oro, firmó 6 anotaciones para liderar la histórica e inesperada campaña de Bulgaria hasta las semifinales del torneo. Oleg Salenko, de Rusia, ganador de la Bota de Oro, compartida con Stoichkov, consiguió un hito histórico al anotar 6 goles en apenas 3 partidos de fase de grupos, 5 de ellos en un solo encuentro contra Camerún. Y Marc Overmars, de Países Bajos, elegido como el mejor jugador joven gracias a su velocidad y desborde por las bandas. ¿Sabías que? Diego Armando Maradona dio positivo por efedrina en un control antidopaje y fue expulsado del torneo, cerrando su ciclo mundialista de forma dramática. El defensor estrella de Colombia, Andrés Escobar, anotó un autogol involuntario contra Estados Unidos que sentenció la eliminación de su país. Pocos días después de regresar a Medellín, fue asesinado a tiros en un estacionamiento, un hecho que conmocionó al mundo entero. Y en el partido de cuartos de final contra Italia, el defensa italiano Mauro Tassotti le propinó un brutal codazo directo al rostro a Luis Enrique dentro del área italiana. La agresión le rompió el tabique nasal al asturiano de inmediato. A pesar de que Luis Enrique sangraba profusamente, el árbitro húngaro no señaló el penalti ni expulsó al italiano. Se trata de uno de los momentos más dramáticos e indignantes en la historia del fútbol español. La Copa Mundial de FIFA de 1998 fue la 16ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se desarrolló en Francia entre el 10 de junio y el 12 de julio. Con una duración de 32 días, fue el torneo de la Copa Mundial más largo jamás celebrado y con la mayor cantidad de equipos. 32 equipos en la fase final, hasta este 2026 cuando la Copa Mundial se amplió a 48 equipos. Se jugaron 64 partidos en 10 ciudades anfitrionas y el partido inaugural y la final se disputaron en el recién construido Stade de France de Saint-Denis. El torneo fue ganado por el país anfitrión, que venció a Brasil por 3-0 en la final. Francia ganó su primer título, convirtiéndose en la 7ª nación en ganar una Copa Mundial. El partido estuvo marcado por la histórica actuación de Zinedine Zidane. Los mejores jugadores del Mundial de Francia 1998 fueron Zinedine Zidane. Fue la máxima figura de la final del Mundial de 1998, donde se consagró como héroe nacional de Francia tras anotar 2 goles de cabeza en la victoria 3-0 contra Brasil. Ronaldo, por parte de Brasil, ganador del Balón de Oro al mejor jugador a pesar del colapso físico previo a la final. Fue la estrella absoluta del torneo, anotando 4 goles y repartiendo 3 asistencias con exhibiciones de potencia dura. Davor Šuker, de Croacia, ganador del Balón de Plata y de la Bota de Oro. El delantero lideró la histórica gesta de la debutante Croacia, marcando 6 goles. Lilian Thuram, de Francia, ganador del Balón de Bronce, el lateral derecho fue un muro defensivo impenetrable. Pasó a la historia eterna del fútbol al anotar sus 2 únicos goles internacionales en la semifinal ante Croacia para remontar el partido 2-1. Fabien Barthez, de Francia, ganador del Guante de Oro. El carismático guardameta galo recibió únicamente 2 goles en todo el torneo, siendo clave en las tandas de penaltis y en las salidas aéreas. Y Michael Owen, de Inglaterra, elegido como el mejor jugador joven, con solo 18 años, deslumbró al mundo por su velocidad eléctrica, dejando como postal un gol antológico tras eludir a toda la defensa de Argentina en octavos de final. ¿Sabías que? La mascota oficial del Mundial de Francia fue Futix, un gallo de color azul brillante con el pecho blanco y el pico amarillo, y las plumas de las colas rojas, replicando los colores de la bandera de Francia. La Copa Mundial de la FIFA 2002 se realizó en Corea del Sur y Japón, entre el 31 de mayo y el 30 de junio de ese mismo año.
El torneo fue el primero organizado en la historia por 2 países y el primero en realizarse en Asia. La final fue disputada el 30 de junio en el Estadio Internacional de Yokohama, en Japón, donde Brasil se coronó campeón tras vencer a Alemania por 2-0. Ambos goles fueron anotados por Ronaldo el Fenómeno. Brasil obtuvo su 5º mundial y amplió su historial como la selección con más títulos en la historia del torneo. ¿Sabías que? El portero titular de la selección española, Santiago Cañizares, se perdió el mundial pocas semanas antes del debut debido a un accidente doméstico. En el hotel de concentración se le cayó un frasco de colonia que estalló en el suelo, cortándole un tendón del pie derecho. Esta desgracia le abrió las puertas de la titularidad a un jovencísimo Iker Casillas, quien terminó consolidándose como una leyenda de la selección española. En el partido por el tercer puesto entre Turquía y Corea del Sur, el delantero turco Hakan Şükür anotó un gol a los 10,8 segundos de comenzar el encuentro. Es el gol más rápido en la historia de los mundiales. Los futbolistas más destacados del torneo fueron Oliver Kahn, de Alemania. Hizo historia al convertirse en el primer y hasta ahora único portero en ganar el primer premio al mejor jugador de un mundial, tras recibir solo 3 goles en todo el torneo. Balón de plata y bota de oro fue para Ronaldo, de Brasil. El delantero firmó una de las mayores redenciones de la historia del fútbol, anotando 8 goles, incluyendo 2 en la gran final. También destacamos a Rivaldo, de Brasil, socio ideal de Ronaldo, marcó 5 goles decisivos en el torneo. Ronaldinho, Brasil también, completó el tridente de las 3 R, recordando por su golazo de falta a Inglaterra. Roberto Carlos, de Brasil, lateral izquierdo clave con despliegue y un golazo ante Chile. El balón de bronce fue para Hong Myung-bo, de Corea del Sur. El líbero y capitán fue el pilar defensivo de la sorprendente selección coanfitriona que alcanzó el 4º puesto. El mejor jugador joven fue para Landon Donovan, de Estados Unidos. El atacante, de 20 años, guió a su país hasta unos históricos cuartos de final. Y por último, Fernando Hierro, de España, el capitán español, anotó 2 goles y lideró a su equipo invicto en el juego regular. La Copa Mundial de la FIFA 2006 fue la 18ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Esta edición del evento se realizó en Alemania entre el 9 de junio y el 9 de julio de ese año, siendo la segunda ocasión en que dicho país organizaba este evento tras el campeonato realizado en 1974. Los partidos se jugaron en 12 ciudades alemanas. Italia y Francia se enfrentaron en la final realizada en el Estadio Olímpico de Berlín. Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, se realizó una tanda de penaltis. En esta instancia, Italia obtuvo por 4ª vez el trofeo tras derrotar al combinado galo por 5-3. La mascota oficial de la Copa Mundial de Alemania 2006 fue Goleo 6, un simpático león vestido con una camiseta blanca que llevaba el número 6. ¿Sabías que? La imagen más famosa del torneo fue la expulsión de Zinedine Zidane en la gran final tras propinarle un violento cabezazo en el pecho al italiano Marco Maserati. Los mejores jugadores del mundial fueron Zinedine Zidane, de Francia, Balón de Oro al liderar a los Blues con partidos de época ante Brasil y España. Fabio Cannavaro, de Italia, Balón de Plata. El mariscal y capitán de Italia fue una muralla infranqueable. Su nivel le valió ganar el Balón de Oro de la revista France Football meses después. Andrea Pirlo, de Italia también, fue el Balón de Bronce. El cerebro del mediocampo italiano, marcó goles decisivos y repartió 3 asistencias determinantes. Miroslav Klose, de Alemania, bota de oro al anotar 5 goles con el conjunto anfitrión, siendo el delantero más letal del certamen. Hernán Crespo, de Argentina, bota de plata con 3 goles y una asistencia en menos minutos jugados. Ronaldo Nazario, de Brasil, bota de bronce, también con 3 goles, convirtiéndose transitoriamente en el máximo anotador de la historia de los mundiales. Y Gianluca Buffon, de Italia, ganador del premio Lev Yashin, el mejor portero. Solo encajó 2 goles en todo el torneo, uno en propia puerta y un penal de Zidane. La Copa Mundial de Fútbol de 2010 fue la 19ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. La competición se celebró en Sudáfrica entre el 11 de junio y el 11 de julio de ese año. Fue la primera vez que el torneo se disputaba en África. La final se disputó el 11 de julio de 2010 en el estadio Soccer City de Johannesburgo, donde España se coronó campeona del mundo por primera vez tras vencer 1-0 a los Países Bajos. El único gol del encuentro
Lo anotó Andrés Iniesta en el minuto 116 de la prórroga. El juego de España en el Mundial de 2010 fue definido como una obra de arte de precisión técnica. Se elogió la capacidad del centro del campo de Xavi, Iniesta y Busquets para hipnotizar al rival y controlar el ritmo del partido. La mascota oficial del Mundial de Sudáfrica fue Zakumi, un leopardo africano antropomorfo con el pelo teñido de verde. ¿Sabías que? El pulpo del acuario Oberhausen de Alemania, el pulpo Pau, se convirtió en la mayor celebridad extrafutbolística al acertar el ganador de los 8 partidos que se le consultaron, incluyendo la victoria final de España. Shakira y su canción Waka Waka, Esto es África, marcaron un hito histórico al convertirse en el mayor fenómeno cultural, musical y comercial de la historia de los mundiales de la FIFA. Los mejores jugadores del torneo fueron Diego Forlán de Uruguay, ganador del Balón de Oro. Además de ser elegido el mejor futbolista, su volea ante Alemania fue votada como el mejor gol del mundial. Wesley Sneijder de Países Bajos recibió el Balón de Plata, fue el motor del equipo subcampeón y marcó 5 goles vitales en el torneo. David Villa, de España, galardonado con el Balón de Bronce. El Guaje anotó 5 de los 8 goles de España en todo el torneo, asumiendo el peso ofensivo del campeón. Iker Casillas, de España también, ganador del Guante de Oro al mejor portero. Dejó su portería a cero en toda la fase eliminatoria y detuvo un penalti clave en cuartos contra Paraguay. Y Thomas Müller, de Alemania, se llevó la Bota de Oro como máximo goleador, 5 goles y 3 asistencias y el premio al mejor jugador joven con solo 20 años. La Copa Mundial de la FIFA de 2014 fue la 20ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se realizó en Brasil entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014, por segunda vez en dicho país, tras el campeonato de 1950. En total, se designaron 12 estadios para ser sede de los partidos. En la final, Alemania derrotó por 1-0 a Argentina en la prórroga y se coronó por cuarta vez como campeón mundial. La mascota oficial del Mundial de Brasil 2014 fue Fuleco, un armadillo de 3 bandas brasileño. ¿Sabías que? El mordisco de Luis Suárez durante el partido de fase de grupos entre Uruguay e Italia, al delantero uruguayo mordió en el hombro al defensor italiano Giorgio Chiellini. A pesar de que el árbitro no lo vio en directo, la FIFA intervino de oficio días después y lo suspendió con una durísima sanción de 9 partidos. Adiós a los goles fantasma. Tras el polémico gol no concedido a Lampard en 2010, Brasil 2014 introdujo por primera vez tecnología de sensores en las porterías para avisar al árbitro con una señal en su reloj si el balón cruzaba por completo la línea. El Mundial de Brasil 2014 coronó a Lionel Messi Argentina con el Balón de Oro al mejor jugador del torneo. Marcó 4 goles en la fase de grupos y fue decisivo con asistencias y conducciones en las eliminatorias para llevar a Argentina a la final tras 24 años. Otros jugadores importantes fueron Thomas Müller, de Alemania, que recibió el Balón de Plata, fue el líder ofensivo del equipo campeón, firmando 5 goles y 3 asistencias a lo largo del campeonato. Arjen Robben, de Países Bajos, galardonado con el Balón de Bronce. Su velocidad extrema y desborde llevaron a la selección neerlandesa a conseguir el tercer puesto de forma invicta. James Rodríguez, de Colombia, se llevó la Bota de Oro como máximo goleador del torneo, con 6 tantos en solo 5 partidos. Su espectacular volea ante Uruguay y en octavos fue elegida como el mejor gol del Mundial. Manuel Neuer, de Alemania, ganador del Guante de Oro al mejor portero, revolucionó la posición jugando adelantado como un portero líbero y solo encajó 4 goles en 7 partidos. Y Paul Pogba, de Francia, elegido como el mejor jugador joven del torneo a sus 21 años, destacando por su despliegue físico y técnico en el centro del campo. La Copa Mundial de la FIFA 2018 fue la 21ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. El campeón fue Francia, que derrotó por 4-2 a Croacia, selección que llegaba por primera vez a la final, y se consagró por segunda vez después de 20 años. La mascota oficial de la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018 fue Zabiwaka, un lobo antropomórfico. ¿Sabías que? Esta fue la primera vez que el torneo se celebraba en 2 continentes, Europa y Asia, dada la ubicación de la ciudad de Ekaterimburgo, una de las sedes. Fue el primer mundial en utilizar el Video Assistant Referee, el VAR. Gracias a la tecnología se cobró la cifra récord de 28 penaltis en todo el torneo. El jugador más veterano, el arquero de Egipto Essam El Hadari, jugó contra Arabia Saudita a los 45 años y 5 meses, rompiendo el récord histórico de longevidad en un mundial. Los mejores jugadores del torneo fueron
Luka Modric, de Croacia, fue el mejor jugador del torneo y ganó el Balón de Oro. El mediocampista lideró a su selección hasta una final histórica con un despliegue físico y técnico inigualable. Eden Hazard, de Bélgica, fue galardonado con el Balón de Plata. Fue el motor de la selección belga, que alcanzó el tercer puesto, desequilibrando con su velocidad y regate. Antoine Griezmann, de Francia, consiguió el Balón de Bronce. El delantero francés anotó 4 goles, dio 2 asistencias y fue nombrado MVP de la final. La bota de oro para el máximo goleador fue para Harry Kane, de Inglaterra. Se llevó el galardón tras anotar 6 goles en el torneo. El mejor portero fue para Thibaut Courtois, de Bélgica, que obtuvo el Guante de Oro. Sus atajadas clave mantuvieron vivas las aspiraciones belgas, especialmente en el partido contra Brasil. El premio para el mejor jugador joven fue para Kylian Mbappé, de Francia. Con solo 19 años, asombró al mundo con su velocidad y anotó 4 goles, incluyendo 1 en la final. La Copa Mundial de la FIFA 2022 fue la 22ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Esta edición del evento se desarrolló del 20 de noviembre al 18 de diciembre en el otoño de Qatar. El campeón fue Argentina, liderado por Lionel Messi, que derrotó en la final 4-2 en los tiros de penalti al vigente campeón del mundo, Francia, tras haber empatado 3-3 en el tiempo reglamentario. La mascota oficial del Mundial de Qatar 2022 fue la Ev. ¿Sabías qué? Fue la primera vez que el torneo tuvo lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana. Tras un tenso partido de cuartos de final contra Países Bajos, Lionel Messi interrumpió una entrevista en vivo para gritarle al delantero neerlandés "Wow, Weghorst, ¿qué miras, bobo? Anda para allá, bobo". La frase se volvió un fenómeno viral mundial inmediato. Las protestas de Alemania. En la foto oficial de su debut, los jugadores de Alemania se taparon la boca en protesta por la censura de la FIFA al brazalete LGBT One Love. Y la francesa Stéphanie Frappart hizo historia al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de un mundial masculino. Los mejores jugadores del torneo fueron Lionel Messi, que ganó el Balón de Oro del Mundial y marcó 7 goles, dio 3 asistencias y se convirtió en el único jugador de la historia en ganar este premio en 2 ocasiones, en 2014 y en 2022. Kylian Mbappé consiguió el Balón de Plata. Lideró el ataque francés y firmó un hat-trick histórico en la final. También se llevó la bota de oro, el máximo goleador, tras anotar 8 goles en total. El Balón de Bronce fue para Luka Modric. A sus 37 años volvió a guiar a su selección al podio del torneo, obteniendo el tercer puesto. El Guante de Oro fue para Emiliano Dibu Martínez, de Argentina, clave en las tandas de penales contra Países Bajos y Francia, además de su icónica tajada en el último minuto de la final. El mejor jugador joven fue Enzo Fernández, de Argentina. El mediocampista de 21 años se ganó la titularidad durante el torneo y aportó equilibrio y gol al mediocampo campeón. La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la 23ª edición de la Copa Mundial. Se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. Es la primera vez que se otorga la sede a 3 países. Este torneo será el primero en incluir 48 equipos. La Copa Mundial de la FIFA 2026 tiene, por primera vez en la historia, 3 mascotas oficiales independientes. Zayu es un jaguar inspirado en las selvas del sur de México. Clutch es un águila calva, el símbolo patrio estadounidense. Y Maple es un alce proveniente de los grandes bosques del norte que refleja los valores de resiliencia y calidez canadiense. Las principales figuras llamadas a dominar este mundial son Kylian Mbappé, de Francia. Con la cinta de capitán de los Blues, el delantero busca revancha tras el subcampeonato de 2022 y comandar a su país hacia su tercera estrella. Vinicius Junior, de Brasil. Toda la responsabilidad del yoga bonito recae sobre él tras confirmarse dolorosas bajas en el plantel brasileño, como la de Rodrigo por lesión. Jude Bellingham, de Inglaterra. El mediocampista todopoderoso es el pilar del esquema inglés, liderado por Thomas Tuchel. Lamine Yamal, de España. Tras deslumbrar al planeta fútbol, el extremo español llega plenamente recuperado de sus molestias físicas para jugar su primer mundial con apenas 18 años. Erling Haaland, de Noruega. El delantero más letal del área tendrá finalmente su debut mundialista tras liderar el regreso histórico de la selección de Noruega al torneo. Florian Wirtz y Jamal Musiala, de Alemania. Los dos cerebros creativos de 23 años cargan con la presión de devolver a Alemania a la cima internacional tras sellar una eliminatoria perfecta. ¿Sabías que?
Este mundial puede ser el último donde veamos estrellas consagradas como Messi, Cristiano, Modric y Neymar Jr.